En este nuevo video tutorial para Adobe Photoshop les mostraré cómo crear un efecto visual vibrante agregando luces de neón a una foto, que a menudo incorpora formas simples o texto para las luces de neón. Les mostraré cómo usar Photoshop para dibujar una forma personalizada. Luego usaremos una técnica inteligente para aplicar un ambiente colorido a la imagen. Y como toque final también agregaremos algunos efectos. La imagen de la chica la descargué de pexel.com. En la descripción del video dejaré el enlace. Ahora, porque la imagen original es alta y angosta, vamos a tener que usar la herramienta recorte para así expandir ligeramente el área del lienzo. Entonces mantengo presionada la tecla Alt para extender ambos lados de una forma igual. Y luego también agregaremos un poco de espacio adicional en la parte superior. Clic en aprobar recorte para que Photoshop de forma automática rellene el espacio vacío. Pero al hacer esto también se crean algunos errores, que los vamos a solucionar fácilmente con la herramienta parche. Así que seleccionamos la herramienta parche, dibujamos alrededor de las áreas problemáticas, luego arrastramos para tomar el área que queremos utilizar en su lugar y hacemos lo mismo en esta parte. Activamos la herramienta pincel, nos dirigimos por acá para configurar la dureza a 100% y ajustamos el diámetro del tubo de neón al tamaño que quieran, por ejemplo 75. Cambiamos el color a blanco y hacemos un par de pruebas para verificar el grosor de la línea. Doy control Z para volver. Seleccionamos la herramienta pluma y damos clic en 3 diferentes puntos para dibujar un triángulo. Ahora creamos una nueva capa, luego clic derecho sobre el lienzo y elegimos contornear trazado. Nos aseguramos que la opción está configurada para la herramienta pincel. OK. Y la ruta se delineará de acuerdo con la configuración y el tamaño del pincel que ya habíamos configurado. A continuación, clic derecho y eliminar trazado. Ahora seleccionamos la herramienta mover, presionamos control más T y ajustamos la posición si es necesario. Por último, clic en aprobar la transformación. Damos doble clic en esta capa para abrir las opciones de estilo de capa, porque aquí agregaremos un cóctel de efectos para crear un brillo de neón colorido. Primero agregamos una superposición de colores y configuramos el color. Agregamos el efecto resplandor interno en modo de fusión normal, opacidad a 100%, configuramos el color a blanco, luego cambiamos en origen a centro y en retraer tiene que estar en 0. Ahora amplío 25% presionando control más la tecla más para que podamos ver de esta forma y ajustamos el valor de tamaño, por ejemplo a 29, para generar un punto brillante en el centro del tubo. Clic en el selector del contorno y le decimos semicircular. Finalmente en tamaño lo dejamos en 25. A continuación agregamos el efecto resplandor exterior y configuramos el color en un tono similar al del tubo de neón. El cual en mi ejemplo es rosado.
Cambiamos en modo de fusión a sobreexponer lineal, lo cual ayudará a generar un efecto de brillo luminoso brillante. Por ahora traemos de vuelta la opacidad a 100% y ajustamos a 60 píxeles el valor del tamaño para agregar una neblina suave al tubo. Reducimos el valor de la opacidad alrededor del 50% para reducir el brillo ligeramente. Ahora reconfiguramos la sombra paralela y en el lugar del negro establecemos el color de la sombra a nuestro color de neón. En el modo de fusión, sobreexponer lineal. Pasamos la opacidad a 100%, reducimos el valor de distancia a 0 y luego con este deslizante ajustamos el valor de tamaño a 250 píxeles, que es el máximo, ya que esta imagen con la que estamos trabajando es bastante grande, y aceptamos. Y para agregar un brillo aún mayor tendremos que dibujarlo manualmente. Seleccionamos la herramienta pincel y configuramos la dureza a 0 y a un tamaño de alrededor de 1000 píxeles. Establecemos el color de primer plano con nuestro color de neón. Luego seleccionamos la herramienta pluma y volvemos a trazar el contorno de la forma de neón. Agregamos una nueva capa, de nuevo clic derecho y elegimos contonear trazado. Eliminar trazado, clic derecho y eliminar trazado. Cambiamos el modo de fusión de esta capa a sobreexponer lineal para permitir que el color interactúe con el fondo de la foto. Ahora reducimos el valor de relleno alrededor de 20 para así crear un cambio de brillo más sutil. Ahora mantengo presionada la tecla Shift y seleccionamos ambas capas, la capa 2 y capa 1. Luego creo un grupo con Control más G. Doble clic sobre el nombre y le ponemos neón. En el próximo paso del tutorial vamos a ocultar esta parte del triángulo para que parezca que está rodeando a la chica. Pero para hacer esto necesitamos hacer una selección del sujeto, en este caso de ella. Por lo que damos clic en la capa de fondo. Luego nos vamos a selección, el menú, sujeto. Activo el grupo nuevamente y luego aplico una máscara de capa. En este momento la máscara se está aplicando al revés, por lo que presiono Control más I para invertirla. De esta manera logramos que el neón aparezca detrás de la chica, pero lo que buscaremos ahora es que esta parte del tubo quede al frente. Así que tomamos la herramienta pincel, ampliamos un poco y antes de pintar nos aseguramos que en el selector de color esté en blanco y no en negro. Para continuar necesitamos agregar una capa de ajuste de tono y saturación. Luego doy clic en la opción colorear, llevo el control deslizante de saturación al máximo y luego ajustamos el tono para encontrar un color adecuado que coincida con nuestro neón. Lo vamos deslizando hacia la derecha hasta buscar un tono igual. Doy doble clic en la capa y luego en la configuración de fusionar sí,
Mantengo presionada la tecla Alt y arrastro la mitad del icono triángulo hacia el centro del espectro. En 120 estará bien. Esto borrará el efecto de tono y saturación de las sombras y le dará aún más realce al reflejo de la luz rosada. Ok, y ocultamos. Ahora agregamos una nueva capa para unos toques finales. Reduzco el tamaño del pincel a 800 y aplico dos pequeños puntos de color donde el neón parece ir detrás de la chica, que sería aquí 1 y 2. Lo siguiente es cambiar el modo de fusión en sobreexponer lineal y reducimos el valor de relleno a 25. Para convertir estos puntos de color en suaves resplandores luminosos. Antes de continuar, descargue e instale los pinceles de humo que he dejado en la descripción. Son gratis. Clic en la capa 0 o fondo y agregamos una nueva capa. Luego damos un clic en los colores por defecto y cambiamos el color frontal a blanco. Nos dirigimos al selector de pinceles y elegimos el primero de los dos que hemos agregado. Aumento el tamaño del pincel en 5000 y comienzo a usar el pincel de humo para pintar una niebla alrededor de la chica. Una vez finalizado, ahora aplicamos una capa de máscara para esta capa de humo. Luego me aseguro que el valor de flujo está en 55, cambio el color de blanco a negro y ahora comienzo a borrar el humo pintando dentro de la máscara con el mismo pincel. Y si miramos que el resultado precisa de un ajuste, reducimos el valor de la opacidad entre 50 y 70 para solo generar una suave neblina de humo y que esto nos ayude a resaltar el brillo del neón. Selecciono la capa 3 y para obtener el aspecto definitivo también podemos mezclar otros colores vibrantes. Agreguemos una nueva capa y cambiamos al pincel suave. Clic en el selector de color y elegimos un azul. Empezamos a aplicar algunos puntos de azul o cualquier otro color de contraste. Establecemos el modo de fusión en luz suave. Y modificamos el valor de opacidad a 35 para agregar un tinte de color interesante. Ahora vamos con el último paso, que es agregar el efecto de grano. Para eso van a tener que descargar un archivo que el enlace está en la descripción, que también es gratis. Una vez lo hayan descargado, buscaremos dentro de la carpeta PNG el archivo número 8 y lo abrimos con Photoshop.
Una vez acá, presionamos Control más A para seleccionar todo. Ahora Control más C para copiar. Cerramos la pestaña de la textura y luego Control más V para pegar. Ahora presiono Control más I para invertir la textura a blanco. Luego presionamos Control más T para escalar y reposicionar las partículas. De esta forma llenaremos el lienzo. Aceptamos. Cambiamos el modo de fusión de esta capa a sobreexponer color. Acerco un poco más la imagen y reducimos el valor de relleno para que apenas sea visible. Por último, aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano ok. Luego aplicamos una capa de máscara y damos algunos puntos aquí y allá para ayudar a que las partículas se mezclen. Y como resultado final tendremos un colorido efecto de luz neón que realza la foto, con una apariencia futurista estilo cyberpunk. Si les gustó este tutorial, denle me gusta al video, quédense para ver más de mi contenido y suscríbanse al canal. Como siempre, muchas gracias por la visita y nos veremos en la próxima.